Bendiciones, muy amados. Seguimos con la tercera entrega del podcast Conociendo tus armas y hoy vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, que es que vos conozcas lo que tenés a favor en el ámbito espiritual y quién es tu enemigo. En Efesios 6 dice, a partir del versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta palabra, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, está enseñando acerca de quién es tu verdadero enemigo, de quién es el que te va a hacer la batalla mientras estás caminando sobre la tierra siendo hijo de Dios. Tu verdadero enemigo no es solamente el diablo. El reino de las tinieblas está organizado, como te muestra acá la palabra, y es un reino organizado para el mal. Y tienen diferentes rangos estos espíritus. Recuerden que estos espíritus eran ángeles en un principio, eran ángeles en el reino de los cielos que se rebelaron por, por influencia del maligno. Y estos ángeles ya tenían rangos en el reino de los cielos. Y al caer se organizaron de igual forma, de similar forma, porque el enemigo imita todo lo que es de Dios. Y se organizaron para empezar a operar sobre la tierra en la autoridad que el hombre le delegó con el pecado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nosotros no tenemos lucha contra el ser humano en sí mismo. Nuestra lucha no es con la gente. Nuestra lucha no es contra una persona. Nuestra lucha no es con un, eh, con un sistema humano en sí, sino que nuestra lucha es con entes espirituales de maldad, que están organizados para hacer daño, para arruinar, para destruir, para matar, para robar, para hacer la vida complicada al ser humano, para alejarlos de Dios, para quitarlos del propósito y del camino de la luz. Y dice la palabra que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estos entes espirituales están operando en las regiones espirituales, en las regiones celestiales donde están em, haciendo diferentes operaciones, donde han gobernado por causa de que les fue dada la autoridad por medio del hombre, porque no tenían esa legalidad hasta que el hombre cayó. Y estos espíritus gobiernan, como dice la palabra, como son de diferentes rangos, gobiernan naciones, gobiernan territorios, gobiernan ciudades, pueblos, casas, barrios, familias y personas. Por eso son de diferentes rangos. Eh, no es lo mismo un principado que tiene un amplio rango de gobierno y tiene debajo de sí subordinados muchos espíritus de menor autoridad y jerarquía,
no es lo mismo que las huestes, que vendrían a ser los soldados rasos en todo ese ejército, los que hacen el trabajo, digamos, persona a persona. Este, no por eso son menos peligrosos y menos insidiosos. Todos tienen el mismo objetivo, eh, alejar a las personas de Dios, alejar a las naciones de Dios, llevarlos a la muerte, al pecado y a estar eternamente separados de Dios, que eso es lo que ocurre en el infierno, estar eternamente separados de Dios. Entonces, si vos tenés en contra todo un ejército organizado que lo que está buscando es el mal, y vos estás perteneciendo al reino de la luz porque por medio de Yeshua, cuando naciste de nuevo, te fue dada esta ciudadanía celestial, porque dice la palabra que fuimos plantados en el reino de los cielos, nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. ¿Y eso cómo ocurrió? Si todavía estamos en la tierra, eso ocurrió espiritualmente. Espiritualmente vos estás en el reino de la luz, en el reino de los cielos. Si vos pudieras ver ahora, si abrieras los ojos al mundo espiritual y vieras cómo te ven, a vos te ven como una luz brillante, porque portás la salvación del Mesías, portás el Espíritu de Dios, porque sos un escogido, un sellado por el Padre, por medio de la redención de Yeshua. Entonces, cuando entendés esto, cuando empezás a comprender que tenés una lucha, y no es que solamente es porque seguís a Dios empezó la lucha. El enemigo te empezó a querer destruir apenas fuiste concebido, porque odia la creación de Dios, porque odia lo que Dios ama. Y Dios ama su creación y Dios ama lo más precioso para Él, que es el ser humano. Entonces, apenas fuiste concebido, ya empezó una batalla por tu vida. Cuando vos te convertís al Señor, cuando sos transformado, nacido de nuevo, como ya no le perteneces al reino de las tinieblas, legalmente le perteneces a Dios, has sido traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora entonces el enemigo va a intentar con más asiduidad querer quitarte de la posición en la que ahora te encontrás. No te puede quitar la salvación, no te puede quitar la resurrección que ocurrió en tu espíritu, pero sí te puede quitar todo el crecimiento espiritual y todas las victorias y todo lo que el Señor te quiere entregar. Y por eso es que viene muchas veces a atacarte y pareciera que cuando empezás a caminar con Dios o cuando querés crecer, pareciera que hubo más ataque, más circunstancias contrarias. Entonces, ¿qué tenés que hacer con esta situación? Entender primeramente que como estás en el reino de la luz, el reino de las tinieblas ya se convirtió en tu enemigo acérrimo y están organizados en contra de todo lo que viene de Dios y de todo lo que es la humanidad. Entonces, tenés un enemigo que es espiritual, pero vos estás plantado, bien plantado, en la victoria de Jesucristo, de Yeshua. Él venció a las tinieblas y dice la palabra que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, que el Señor nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuándo ocurrió esto? Otra vez, no, si estamos nosotros en la tierra, ¿cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Ocurrió cuando nosotros nacimos de nuevo y Él nos posicionó espiritualmente. No es que va a ocurrir más adelante cuando nosotros nos morimos y nos vamos al cielo. Ya ocurrió espiritualmente, estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Si vos estás sentado juntamente con Cristo, entonces, si sus enemigos están por debajo de sus pies, entonces los tuyos también.
Cuando empezás a entender esa posición espiritual, y justamente es en las regiones celestiales donde operan los demonios, en las regiones celestes, dice acá en Efesios, estás teniendo una posición de gobierno espiritual que te la da el Señor. O sea, no es que fue mérito tuyo, no es nada que vos tenés que hacer por vos mismo, sino que te lo dio Él. Entonces solo tenés que tomarlo por la fe y posicionarte ahí para poder operar, para no dejar avanzar esa batalla en contra de tu vida. Hay cosas que sí, que el Señor permite para que crezcas, pero no va a darle al enemigo la autoridad para destruirte. Entonces, tenés que pararte en pie, primero posicionado en el Señor y luego en pie de batalla para no dejar que el enemigo avance contra tu vida. No es que tenés que aceptar si es voluntad de Dios que me pase esto, es voluntad de Dios muchas veces y la mayoría de las veces no es voluntad de Dios, es ataque del enemigo, son operaciones de las huestes espirituales de maldad, son operaciones aún de espíritus de más rango, porque cuando sos un peligro para las tinieblas empiezan a movilizarse los espíritus de más rango para querer detenerte, para querer obstaculizar tu avance o tu crecimiento o lo que sea que el Señor está poniendo delante para que vos empieces a crecer en el reino de Dios. Entonces lo que tenés que entender es esto, tenés un enemigo, está organizado, es un enemigo espiritual y está operando en las regiones celestes. Entonces vos me podés decir, pero entonces ¿por qué yo me tengo que preocupar si está en las regiones celestes y yo estoy en la tierra? Bueno, todo lo que es físico, todo el ámbito físico, es reflejo de lo que sucede en el ámbito espiritual, porque todo lo que se ve, dice la palabra, fue hecho de lo que no se veía, o sea, del ámbito espiritual fue traído y manifestado por la palabra de Dios y el Espíritu al ámbito físico, todo lo que nosotros vemos, y lo vemos en la palabra, está en el principio, en el Génesis. Y así sigue ocurriendo todo el tiempo. Todo lo que opera en el ámbito espiritual se refleja y se manifiesta en el plano físico, en el plano natural. Es por eso que Jesucristo, que Yeshua, te posicionó juntamente con Él en los lugares celestiales para que gobiernes sobre el ámbito físico, sobre el ámbito espiritual y sobre el ámbito físico. Porque ahí empezás a tener victoria, porque ahí empezás a poder hacer avanzar el reino de los cielos con eficacia y aún avanzar tu propia vida con eficacia, porque entendés lo que está operando, ya no estás atado a lo que es la circunstancia física, sino que empezás a comprender lo que pasa en el ámbito espiritual y qué es lo que tenés que accionar. Y asimismo, te dio, en esta palabra misma te lo está revelando, te dio una armadura espiritual. La armadura que está describiendo acá la palabra no es algo alegórico, no es algo romántico, es algo bonito como para llenar la Biblia. Es una armadura real, espiritual. En el ámbito espiritual, vos tenés vestiduras, vos tenés armas, tenés herramientas. De hecho, si alguna vez has tenido alguna visión con ángeles, vas a ver que a veces tienen herramientas en sus manos. No solamente espadas, tienen herramientas, tienen diferentes formas y vestidos, tienen diferentes acciones y funciones. Bueno, lo mismo sucede con nuestras vidas. Nosotros acá por la palabra estamos viendo que se nos fue dada en esta batalla espiritual una armadura que dice que es la armadura de Dios. ¿Cómo que es la armadura de Dios? ¿Cómo que es la armadura de Dios? No es una armadura romana, no es una armadura de hombre, no es una armadura que yo mismo me invento, no es una cobertura mía, es la armadura del mismo Dios que te está cubriendo todo el ser espiritual en medio de todas esas batallas. Y cuando la empieza a describir,
porque el ámbito espiritual es mucho más real que esto. Por eso quiero que te dimensiones y te metas a entender que en el ámbito espiritual tu espíritu no está desnudo, tu espíritu no está desvalido, está bien equipado. Y vos tenés que tomar eso para que no te batalle el enemigo en contra y vos empezar a avanzar. No dejar te tome territorio, sino vos empezar a conquistar territorio para tu propia vida y para lo que el Padre Celestial te dirija a hacer. Dice, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué dice ceñidos vuestros lomos con la verdad? El ceñirse es como ponerse un cinto que te sostiene toda tu vestidura, que te sostiene toda esa cobertura, toda esa armadura que el Padre Celestial te dio. El ceñirse con la verdad es ajustar tu vida a la verdad del Eterno. ¿Y por qué te está diciendo esto? Porque lo primero que va a hacer el enemigo va a ser atacar tu mente para que vos no creas que es tan cierto lo que dice la palabra de Dios, que descreas, que dudes, que especules, que te metas con tu pensamiento racional o carnal, que son dos cosas diferentes, con tu razonamiento racional o carnal, para que no le creas del todo a Dios, que bueno, sí, esto es así, pero no tanto. Hay que hacer otra cosa porque no es suficiente esto, no es suficiente. Entonces, te empieza a poner esos pensamientos, ya sea de una situación acerca de vos mismo, de tu propia vida, pensamientos de mentiras, pensamientos de medias verdades, pensamientos de error. Entonces, cuando vos decidís ceñir tus lomos con la verdad, estás ciñendo tu entendimiento, tu pensamiento, lo estás ajustando a la verdad de Dios, estás poniendo la verdad de la palabra de Dios, ajustando tu vida, ajustando tus pensamientos a lo que Dios dice y no permitiendo que entre ni la incredulidad, ni la duda, ni las mentiras del enemigo. Y cuando más verdad conoces, menos mentira te va a poder introducir el enemigo en la mente y el corazón. Entonces, ceñís tus lomos de tu entendimiento a la verdad. Ajustás tu vida entera a la verdad y para ajustar tu vida entera a la verdad tenés que conocer la verdad. Y ahí es cuando vos tenés que meterte a conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de tu vida, de su propósito, de su voluntad, lo que fue, lo que es, lo que será, todo? Porque en la palabra de Dios está todo y tiene mucha profundidad. Y cada vez que te metes va a haber más profundidad y más revelación y entendimiento. Y cuando más verdad hay en tu mente, menos mentira va a poder penetrar. Y vos ceñís tu mente y tu vida a la verdad. O sea que puede ser que el enemigo venga con esos pensamientos, pero vos tenés verdad en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Y decís, no, esto es lo que Dios dice. Yo me ciño a esta verdad, me ajusto a esta verdad. Yo soy esto en Él. Yo soy un redimido. Yo estoy en los lugares celestiales juntamente con el Mesías. Yo tengo la herencia, la redención que me dio el Mesías mismo, Jesucristo mismo. Y Yeshua fue el que pagó por mí. Yo tengo victoria sobre toda circunstancia. Empezás a ceñirte según lo que dice la palabra de Dios. Y te empezás a posicionar mentalmente porque te estás ajustando la mente y el corazón a la palabra de Dios. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que te cubre el pecho y la espalda. En una armadura normal, una armadura humana, es lo que te cubre el pecho y la espalda, donde están los órganos vitales, donde el enemigo si te ataca, si un enemigo físico en una batalla física te ataca a tus órganos vitales, morís irremediablemente. Si te perfora el corazón, si te perfora un intestino, si te perfora el páncreas, si te perfora un pulmón, morís instantáneamente, si estás en una batalla física. Entonces, ¿por qué te dice la palabra? Que la coraza de Dios que te dio en esa armadura es la coraza de justicia, porque la justicia de Dios
está cubriendo la vida de Dios en tu vida. La coraza de justicia, el ser justos delante de Dios, el entender que fuimos hechos justos por la gracia de Yeshua, está cubriendo nuestros órganos vitales, está cubriendo la vida del Mesías en nuestra vida, está cubriendo nuestra integridad espiritual, está cubriendo tu entendimiento, está cubriendo tu corazón, te está cubriendo por delante y por detrás, para que el enemigo no venga a acusarte, para que el enemigo no pueda acusarte, para que el enemigo no pueda llevarte a hacer injusticia. Empieza a cubrirte tus órganos internos espirituales, tu integridad, tu vida en el Mesías, la justicia de Dios, el haber sido hechos justos. El haber sido hechos justos hace que no pueda penetrar una daga del enemigo a tu vida, porque estás confiando en la justicia que Dios te dio, por la fe, por creer en Él. Bien, y dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Que tus pies, tu caminar está llevando el poder de Dios, está reflejando tu caminar la gloria y el poder de Dios. ¿Y por qué está hablando de esto? ¿Por qué los pies estén siendo ceñidos calzados, perdón, con el apresto del Evangelio de la paz, de llevar el mensaje y el poder del Evangelio de Dios? Porque si tus pies están calzados en lo que es el reino de los cielos y en llevar, en reflejar, en divulgar el poder del reino de los cielos, es porque tus pies están parados en la posición espiritual y no en la posición terrenal, no en la posición de caída ni de derrota, sino que estás en tu posición de victoria. Estás en tu posición de hijo, estás en tu posición de gobierno, estás en tu posición de ministro del Eterno. Y por eso es que es tan poderosa esta instrucción, esta palabra, de calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque estás entendiendo que tu caminar es en el Espíritu, que tu caminar y el propagar el reino de los cielos y el reflejar el reino de los cielos es solamente por andar en el Espíritu. Y tus pies ya no están atados a lo que es terrenal, vos estás caminando en el ámbito espiritual, en tu ser espiritual, propagando, divulgando, manifestando el reino de Dios. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que el escudo de la fe, que la fe es un escudo. La fe es un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Es tan poderosa tu fe, que si tu fe está firme, que si tu fe está fuerte, si tu fe está siendo alimentada, no va a haber dardo del enemigo que te pueda derribar. Esa fe, ese escudo, apaga los dardos del maligno, los anula, los deja inutilizados, ni siquiera pueden tocar tu vida, porque rebotan en el escudo de la fe. Y es por eso que es tan importante y por eso es que tantas veces la palabra insiste y el mismo Yeshua enseñó e insistió con la fe, con el tener fe, el cómo opera la fe, el transformar la mente, el creer de verdad a Dios, no solamente en Dios, creerle a Dios, porque tu fe va a hacer que se apaguen todas las estratagemas del enemigo en contra tuya. No importa lo que se levante, no importa lo que quiera hacer, tu fe va a hacer que esos dardos, sea lo que sea, caigan, se apaguen todos esos dardos del enemigo. No va a poder penetrar tu vida, no va a poder penetrar tu familia, no va a poder penetrar tus finanzas, no va a poder penetrar tu ministerio, porque la fe es un escudo, literalmente es un escudo. Te está cubriendo, te está protegiendo, es un arma
de defensa en el ámbito espiritual. Bien, y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es lo que va en la cabeza, es como si fuese un casco que cubre la cabeza. Entonces, en esta palabra, el Padre Celestial te está mostrando que vos tenés una cobertura que podés acceder espiritualmente para que tu cabeza esté protegida, para que tu mente esté protegida. Y es el yelmo de la salvación, es que tu mente esté llena de la palabra de redención, de la salvación del Mesías, de lo que Él hizo por vos, de lo que sos en Él, de que estás siendo salvo, que estás sellado por el Espíritu de Dios, que no sos más lo que eras antes, que estás siendo transformado y que la salvación te está cubriendo la cabeza, que la salvación está sobre tu cabeza, la salvación de Yeshua está sobre tu cabeza, protegiendo tus pensamientos, cuidando tus pensamientos. Cuando vos accedes al yelmo de la salvación, estás diciendo, yo estoy cubriendo mis pensamientos con la salvación del Mesías, con la redención del Mesías. Mis pensamientos son pensamientos del reino de los cielos. Voy a pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, como dice perdón, sí, en Filipenses 4. Y en eso voy a pensar y voy a guardar mis pensamientos porque yo soy un salvo, yo soy un redimido, soy perteneciente al Señor, no soy uno más de este mundo, ya no más. Soy un redimido y mis pensamientos, cuando son guardados en los pensamientos de Jesucristo, empiezan a gobernar y a transformar todo mi ser. Hacer que toda mi vida empiece a ir hacia el propósito de los cumplimientos de Dios. Entonces, cubrir tu mente, tu cabeza, con la salvación de Yeshua, con la salvación de Jesucristo, que tu mente empiece a ser transformada por la renovación, por la palabra y por la verdad de la salvación en tu vida, de la redención, de ser hecho un justo. Y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada, y dice que es la espada del Espíritu, es un arma de ataque, es un arma que no solamente es para defenderte, es un arma de ataque, podés destrozar al enemigo con la palabra de Dios. Vos podés destrozar toda circunstancia contraria con una proclama basada en la palabra de Dios. Vos podés transformar todas las cosas que el enemigo trajo para mal en bien con la espada de la palabra de Dios. Esto es verdad. Vos tomás la palabra de Dios, lo que, como habíamos hablado en otras enseñanzas, la palabra directiva, la palabra que Él te da, la palabra que está en su palabra, y la empezás a hablar, a orar, a proclamar, a orar sobre esa palabra. Y esa palabra va a empezar a operar y va a empezar a actuar y va a empezar a trabajar porque viene cargada de potencia, de poder de Dios, su palabra. Y acá en la armadura espiritual te está diciendo que es un arma de ataque la palabra de Dios. Además de todo lo que es la palabra de Dios, también es un arma de ataque para que vos avances, para que vos no solamente estés resistiendo al enemigo, sino que vos lo quites, lo derribes, lo saques del camino y avances y conquistes. Como dijo David en el Salmo 18, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. No es que se quedó él resistiendo, él salió a destruirlo. Y eso es lo que hace alguien que batalla espiritualmente, alguien que conoce quién es espiritualmente y empieza a tomar las armas que tiene para empezar a avanzar, porque la guerra ya está, la batalla espiritual está. No, no es que si vos no te metés en batalla no te va a pasar nada. La batalla espiritual ya está, ya existe, está establecida desde el principio cuando el hombre y la mujer pecaron. Pero el Señor ya hizo toda una operación magnánima, maravillosa, poderosa,
para vencerlo y para darte la victoria y todo lo que va a ocurrir después, en el tiempo del fin y en el milenio, todo está consumado, ya está hecho por causa de esa acción que hizo el Mesías. Ya tenés victoria, ya tenés todo a tu favor. Falta que te posiciones, que tomes las armas correctas, que te vistas de la armadura, que tomes esta armadura y cuando estés orando para ponerte esta armadura, recuerdes lo que significa cada parte de la armadura, para que vos espiritualmente te posiciones y te vistas de esto. Te cubras tu mente con el yelmo de la salvación. Te ciñas el lomo con la verdad. Te ajustes a la verdad de Dios. Te pongas la coraza de justicia, que entiendas que estás hecho justo por la sangre del Mesías, por la fe en Él. Que tus pies no estén aferrados a las cosas terrenales, sino que empieces a andar en las cosas del Espíritu para traer la gloria manifestada de Dios, no solamente para tu vida, sino para todo lo que te rodea. Y que batalles con las palabras del Espíritu y te cubras de cualquier ataque, de cualquier dardo del enemigo, con el escudo de la fe. Tenés todo para vencer. El Padre Celestial te dio todo para vencer y dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto es otra revelación que te la voy a desarrollar en otra entrega. Porque hay diferentes tipos de oración. Y hay diferentes tipos de operaciones que hace el Espíritu cuando estás orando. Y acá dice, lo aclara bien, dice orando en todo tiempo, o sea, todo el tiempo, en todo momento estés orando en tu espíritu, con toda oración y súplica en el espíritu. Con toda oración hay diferentes tipos de oración, pero esto te lo voy a dar en otra entrega. Y para que veas cuando dice acerca de la armadura de Dios, cuando habla de la armadura de Dios, en la palabra de Dios, en Isaías 59, en el versículo 15 dice, en el 15b, dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dice en el versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Acá está hablando que el mismo Dios se puso esta armadura, que la armadura que te fue dada es su armadura, que la armadura espiritual, la cobertura espiritual que vos tenés en la batalla, es su cobertura, es su armadura. Entonces, empezá a comprender la posición de privilegio que tenés. Posicionate mentalmente, porque esto sucede, empezás a hacerlo, a vivirlo cuando vos lo creés, tomás posición, te ceñís a la verdad y empezás a practicarlo. ¿Y cómo lo practicás? Cuando estás levantándote en la mañana o cuando estás orando, empezá a meterte en oración y entender lo que sos en el ámbito espiritual y decirle, yo me pongo, Padre Celestial, el yelmo de la salvación, ciño mi vida a tu verdad y saco todas las mentiras del enemigo de mi vida. Y si estás discerniendo que algo se quiso meter, quítalo de tu vida, limpia tu templo. Me ciño los lomos con la verdad, tomo el escudo de la fe, la espada del espíritu, ciño mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Y empiezo a orar en todo tiempo y mi espíritu esté todo el tiempo orando, Padre. En mi espíritu esté todo el tiempo orando. Que tu Santo Espíritu me enseñe cómo orar en todo tiempo, en toda oración. Empieza a posicionarte. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y todos los enemigos se ponen por estrado de mis pies. Y empezás a orar y a tomar lo que dice la palabra, porque eso es ceñirte a la verdad. Lo que dice la palabra, y esto es lo que te está diciendo la palabra, y estás espiritualmente cubierto con su cobertura, con su armadura. Y si estás cubierto de Dios, ¿qué te pueden hacer las tinieblas?
Si tu armadura, tu cobertura es Dios, ¿qué te puede hacer las tinieblas? Esto te va a sacar todo miedo, te va a sacar todo temor, te va a sacar todo apocamiento a meterte, a conquistar tu herencia espiritual y a quitar al enemigo de tu camino. Esto es un principio de mucho conocimiento que el Señor te va a dar a medida que vos te metas a entender lo que sos y lo que te fue dado espiritualmente y lo que el enemigo no tiene permitido hacer con tu vida. Y lo que vos tenés que accionar espiritualmente, porque es donde se mueven todas las cosas, en las regiones celestes, en las dimensiones celestiales, es donde se mueven todas las cosas y después se manifiestan en la tierra, se manifiestan en lo físico. Entonces empezás a entender cómo gobernar en ese ámbito, cómo operar espiritualmente y vas a ver resultados físicamente, porque es donde operan las cosas, donde trabaja todo en el ámbito espiritual. Así que vamos a dejar hasta acá. Espero que puedas comprender esta enseñanza. Si tenés alguna duda, escribime en los comentarios o en el teléfono, en el WhatsApp, y lo seguimos desarrollando. Te saco las dudas si el Señor me lo permite. Bendigo tu vida, espero que te posiciones, que tomes tus armas, tu armadura y empieces a andar en gobierno espiritual, porque es lo que Yeshua te otorgó por gracia. Shalom.